Hay palabras que no describen la realidad, la disimulan. No es casualidad que hoy no se diga guerra, se diga conflicto. No es casualidad que no se diga bombardeo, se diga operación estratégica. Las palabras no se suavizan por accidente, se suavizan porque alguien decidió que la realidad debía doler menos. O peor aún, que debía dejar de doler. Hoy escuchamos cosas como intervención humanitaria en lugar de invasión, neutralización de objetivos en lugar de ejecuciones, reubicación forzada en lugar de desplazamiento violento, tensiones geopolíticas en lugar de amenazas de guerra. El lenguaje no solo comunica, protege intereses, protege narrativas, protege culpables, porque no es lo mismo decir la verdad que hacerla tolerable. Porque cuando la verdad se vuelve tolerable, deja de ser urgente. Pero esto no empieza en la geopolítica, empieza en algo mucho más profundo y mucho más cotidiano. Durante siglos, el lenguaje también decidió quién existe y quién no. No es menor que el hombre haya sido durante tanto tiempo sinónimo de humanidad. No es inocente que los derechos del hombre no nombraran a las mujeres. No es menor que el lenguaje haya construido un mundo donde lo masculino era lo universal y lo femenino una excepción. No es casualidad. Cuando no nombras, invisibilizas. Cuando no representas, desapareces. Y así, el lenguaje no solo describe desigualdades, las perpetúa. Porque lo que no se dice, no incomoda. Y lo que no incomoda, no cambia. Aquí es donde entra una de las ideas más incómodas del pensamiento contemporáneo. Noam Chomsky no ha hablado del lenguaje como algo inocente. Lo ve como un sistema profundamente ligado al poder. Un sistema que no necesita censurar directamente, porque moldea desde antes. Desde las palabras que eliges, desde las categorías que aceptas, desde las formas en las que aprendes a nombrar el mundo. Y si tú nombras el mundo de cierta manera, terminas pensando dentro de esos límites. No hace falta prohibirte ideas si nunca te enseñaron a formularlas. Por eso esto hoy importa más que nunca, porque vivimos en una época saturada de información, pero profundamente condicionada por el lenguaje. Creemos que entendemos lo que pasa, pero en realidad estamos entendiendo como nos lo dicen. Y hay una diferencia brutal entre ambas cosas. Así que tal vez la pregunta no es qué está pasando en el mundo, sino con qué palabras nos lo están contando. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Hay una forma de control que no grita, no impone, no obliga. Una forma de control que no necesita censurarte, ni perseguirte, ni silenciarte, porque ocurre antes, mucho antes de que siquiera formes una opinión. Ocurre en el lenguaje. El lenguaje no informa, encuadra la realidad. No te dice qué pasó, te dice desde dónde verlo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque no es lo mismo escuchar que un país está atravesando reformas estructurales que entender que están recortando derechos, presupuesto, oportunidades. No es lo mismo hablar de estabilidad que de control. No es lo mismo decir mercado libre que aceptar que lo que hay detrás es desregulación, ausencia de límites, juego desigual. Las palabras no solo describen, orientan. Te colocan en una posición sin que te des cuenta. Te predisponen antes de que pienses. Eso tiene un nombre, framing o encuadre. No es cambiar el hecho, es cambiar la forma en la que lo percibes. Y lo peor es que funciona, porque no necesitas mentir. Basta con elegir cómo nombrar. No necesitas decir algo falso, basta con decir algo incompleto. No necesitas ocultar la realidad. Basta con suavizarla. Y entonces poco a poco lo que era cuestionable se va volviendo aceptable. Lo que era inaceptable se va volviendo normal. Porque el poder no impone ideas directamente, las normaliza. Las introduce en el lenguaje cotidiano, las repite en los medios de comunicación, en los discursos, en las conversaciones, las instala. Y cuando una palabra se instala, deja de sentirse extraña, empieza a sentirse lógica, natural, obvia. Y ahí es donde ocurre el verdadero desplazamiento, porque lo que se repite se convierte en verdad.
no porque lo sea, sino porque ya nadie lo pone en duda. Empiezas a escuchar las mismas palabras en todos lados, en noticias, en los análisis, en las redes sociales, en conversaciones, y sin darte cuenta, empiezas a usarla tú también. Y cuando usas esas palabras, ya no solo estás consumiendo una narrativa, la estás reproduciendo. Ahí es donde el lenguaje deja de ser información y se convierte en estructura mental. Ya no solo entiendes el mundo de cierta forma, lo piensas dentro de ese marco. Lo preocupante es que sentimos que es nuestro, que esa opinión, esa postura, ese análisis nació de nosotros, pero no nació de nosotros, nació del lenguaje que consumimos. El poder no necesita convencerte, necesita que hables su idioma, porque en el momento en el que hablas su idioma, ya no necesita explicarte nada. Tú mismo completas el significado, tú mismo defiendes la idea, tú mismo sostienes la narrativa y sin darte cuenta. Entonces la pregunta ya no es ¿qué estás pensando?, sino desde dónde estás pensando. ¿Cuántas de tus opiniones nacen realmente de ti y no del lenguaje que consumiste? La idea incómoda es que no puedes pensar fuera de lo que puedes nombrar, no porque no tengas la capacidad, sino porque no tienes la estructura. El lenguaje no es solo una herramienta para comunicar lo que ya piensas, es la estructura que hace posible que pienses algo en primer lugar. Es el marco invisible dentro del cual nuestra mente se mueve, y todo lo que queda fuera de ese marco simplemente no aparece, no se cuestiona, no se formula, no existe. Si algo no tiene nombre, no se vuelve visible, y si no se vuelve visible, no va a generar incomodidad, y lo que no incomoda no se transforma. Pero hay algo aún más peligroso que no tener palabras, tener las palabras equivocadas. Porque cuando nombras mal algo, no solo lo describes mal, lo entiendes mal. Y cuando lo entiendes mal, tomas decisiones desde una percepción que está completamente distorsionada. Piensa en esto, no es lo mismo decir ansiedad que decir agotamiento existencial. Una palabra te lleva a un síntoma, la otra te obliga a mirar la raíz. No es lo mismo decir fracaso que decir reconfiguración, porque una palabra te cierra y la otra te abre a opciones. No es lo mismo hablar de éxito cuando lo reduces únicamente a dinero, estatus y validación externa, porque entonces todo lo que no encaje ahí se convierte automáticamente en insuficiente. Y así, sin darnos cuenta, el lenguaje empieza a definir los límites de nuestro mundo. No solo lo que dices, sino lo que consideras posible, lo que entiendes como válido, lo que reconoces como problema, lo que crees que merece ser cuestionado. El lenguaje no solo comunica, reduce el rango de pensamiento, te da un mapa, pero también te encierra dentro de él. Pero tú no lo percibes como limitación, lo percibes como realidad, como lo normal, lo que hay. Pero no es lo que hay, es lo que puedes nombrar. El lenguaje no solo limita lo que decimos, limita lo que podemos imaginar. ¿Qué cosas en tu vida no te estás cuestionando porque ni siquiera sabes cómo nombrarlas? Hasta ahora hemos hablado del lenguaje como algo que viene de fuera, que moldea, que encuadra, que limita. Pero hay una parte mucho más incómoda, porque ya no tiene que ver con los medios, ni con la política, ni con el poder allá afuera. Tiene que ver contigo, porque no solo eres manipulado, también te autoengañas con palabras. El lenguaje no solo te es impuesto, tú también lo utilizas para protegerte, para suavizar lo que duele, para evitar lo que incomoda, para no mirar de frente lo que sabes, pero no quieres aceptar. Creas una narrativa, una historia coherente, conveniente, habitable. Y dentro de esa historia, todo tiene sentido, aunque no sea verdad. No dices, me dio miedo. Dices, no era el momento. No dices, no quiero cambiar. Dices, soy así. No dices, no sé cómo gestionarlo. Dices, no me afecta. Y así poco a poco vas construyendo un lenguaje que no describe tu realidad,
la amortigua, le baja el volumen, le quita el filo, la hace tolerable, pero también la vuelve intocable. No tienes que confrontarla. El lenguaje emocional se convierte en un refugio, un lugar donde puedes seguir siendo quien eres, sin cuestionarte demasiado, donde puedes justificar decisiones, sostener hábitos, evitar rupturas internas. Porque cambiar las palabras implica cambiar la historia. Y cambiar la historia implicaría cambiarte a ti. Y eso cuesta. El lenguaje no solo organiza lo que sientes, organiza lo que eres capaz de admitir. Te da excusas elegantes, te da versiones más suaves de ti mismo. Te permite seguir adelante sin detenerte a mirar lo que realmente está pasando. Y aquí es donde el lenguaje deja de ser una herramienta y se convierte en identidad. Porque no solo hablas de cierta manera, te defines a través de esas palabras, defiendes esas palabras, porque sostienen quién crees que eres. Y cuestionarlas se sentiría como una amenaza, como si al cambiar la forma en la que nombras algo, algo en ti también se desmoronara. El lenguaje no solo oculta la realidad afuera, también la esconde dentro de ti. ¿Qué historia te estás contando para no confrontarte? Hay una forma de violencia que no deja cuerpos, pero borra mundos. No aparece en titulares, no se mide en cifras. Se llama lenguaje, porque antes de conquistar territorios, se conquista la forma en la que esos territorios son nombrados. Y cuando cambias el nombre, empiezas a cambiar la realidad. Algo que repetimos sin cuestionar: América. ¿Quién es América? Porque cuando alguien dice América, la imagen automática que aparece en la cabeza de millones de personas no es un continente, es un país, Estados Unidos. Como si 35 países más no existieran. Como si millones de historias, lenguas, culturas quedaran reducidas a un margen geográfico sin nombre propio. Eso no es un error, es lenguaje, es apropiación simbólica. Es tomar una palabra que nombra a un continente entero y convertirla en una identidad exclusiva. No necesitas borrar a los demás, basta con dejar de nombrarlos. Pero esta historia no empieza ahí, empieza mucho antes, cuando este continente no se llamaba América, cuando no se hablaba inglés ni español, cuando el mundo se nombraba desde otras estructuras, otras lógicas, otras formas de entender la vida. Náhuatl, quechua, maya y cientos de lenguas más, que no solo nombraban objetos, nombraban cosmovisiones. Y entonces llegó la colonización, y con ella no solo llegaron nuevos dioses, nuevas leyes, nuevas fronteras. Llegó un nuevo lenguaje, un lenguaje que no dialogó, que reemplazó. Hoy no hablamos náhuatl, hablamos castellano. Y eso es una consecuencia histórica de imposición, de desplazamiento, de silenciamiento. Porque cuando una lengua desaparece, no solo se pierden palabras, se pierde una forma de ver el mundo, una forma de entender el tiempo, una forma de relacionarse con la naturaleza, con la comunidad, con la vida. Se pierde una realidad completa. Y hay algo aún más sutil y profundamente violento. La forma en la que se nombraron esas lenguas durante mucho tiempo no se les llamó idiomas, se les llamó dialectos, como si fueran versiones incompletas, inferiores, imperfectas, como si no tuvieran la complejidad, la estructura o la riqueza que muchas veces ni siquiera las lenguas dominantes tienen. Y eso no es una clasificación inocente, es una estrategia. Porque cuando llamas dialecto a una lengua, la disminuyes, la haces parecer secundaria, prescindible, reemplazable. Aunque tenga gramática, historia, profundidad, literatura oral, sistemas complejos de pensamiento, aunque cumpla absolutamente con todo lo que define un idioma. Pero no importa, porque no se trata de lo que es, se trata de cómo se le nombró. Y así el lenguaje vuelve a ser lo suyo. No prohibió, jerarquizó, no eliminó, subordinó, no borró directamente, relegó hasta casi desaparecer. Y es que seguimos repitiendo esas categorías, seguimos hablando de dialectos indígenas como si fueran fragmentos incompletos de algo mayor.
como si lo mayor siempre viniera de afuera. Pero no fue el idioma el que era inferior, fue el poder el que decidió colocarlo ahí. Y entonces la pregunta ya no es solo qué idioma hablas, sino desde qué historia lo hablas. ¿Qué perdiste sin darte cuenta? ¿Qué dejaste de nombrar? Porque alguien decidió que ya no era necesario. Porque cuando una lengua desaparece, no muere sola. Se lleva consigo una forma entera de existir. Después de todo esto, hay una tentación muy fácil. Pensar que no hay salida, que si el lenguaje moldea, limita, encuadra, protege y oculta, entonces estamos atrapados. Pero no, porque el lenguaje también puede hacer exactamente lo contrario. Puede revelar, puede incomodar, puede romper. Nombrar correctamente es un acto de rebeldía. No una rebeldía escandalosa, no una que grita o se impone. Es una más sutil, más profunda y más peligrosa. La que empieza cuando dejas de repetir y empiezas a elegir. Porque resistir no siempre es oponerte al sistema de forma frontal. A veces es negarte a hablar como él. Es cuestionar palabras que suenan normales, pero no lo son. Es detenerte un segundo antes de repetir algo y preguntarte si esa palabra realmente describe lo que estás viendo o si solo lo está maquillando. Porque cuando recuperas el significado de una palabra, recuperas una parte de la realidad que te habían quitado. Porque no es lo mismo decir oportunidad cuando en realidad estás hablando de explotación. No es lo mismo decir así es la vida cuando en realidad estás aceptando violencia. No es lo mismo decir estoy bien cuando en realidad no sabes cómo nombrar lo que sientes. El lenguaje no solo oculta, también puede revelar con una precisión brutal. Pero para eso hay que desaprender palabras que se volvieron automáticas, desaprender conceptos que nunca cuestionaste, desaprender formas de nombrar que te enseñaron pero que no elegiste. Y eso no es cómodo, porque desaprender implica quedarte por un momento sin lenguaje, sin esa estructura que te daba seguridad. Pero también abre un espacio donde puedes empezar a nombrar desde otro lugar, más honesto, más incómodo, pero más tuyo. Porque crear nuevas formas de nombrar no es inventar palabras extrañas, es atreverte a decir las cosas como son, sin adornos, sin suavizantes y sin permiso. Y eso transforma la percepción, porque cuando cambias la forma en la que nombras algo, cambias la forma también en la que lo entiendes. Y cuando cambias cómo lo entiendes, cambias cómo actúas frente a eso. La resistencia no empieza en las grandes estructuras, empieza en lo cotidiano, en cómo hablas de tu trabajo, en cómo nombras tus relaciones, en cómo describes lo que te duele, en cómo te explicas a ti mismo lo que estás viviendo. Ahí es donde se juega todo, porque ahí el lenguaje deja de ser automático y se vuelve consciente. Resistir no siempre es gritar, a veces es nombrar. Y entonces la pregunta ya no es si puedes cambiar el mundo, sino si puedes empezar a nombrarlo de otra forma. Y pues sí, no es casualidad cómo hablamos, no es inocente lo que repetimos, porque el lenguaje no solo describe la realidad, la construye. Y ahí está el verdadero quiebre. No eres únicamente alguien expuesto a discursos, narrativas o etiquetas. También eres quien las sostiene, quien las replica y quien las normaliza. El sistema no necesita imponerse todo el tiempo. Le basta con que lo repitas sin darte cuenta. Cada palabra que elegimos o que no cuestionamos es una forma en la que tomamos postura sobre algo. Por eso resistir no siempre es marchar, gritar o confrontar afuera. A veces resistir es algo más incómodo y profundo. Dejar de hablar en automático, dejar de nombrar el mundo como nos enseñaron. Y aquí viene lo esperanzador, porque si el lenguaje construye, también puede reconstruir. Nos toca empezar por lo más cercano, por lo cotidiano, por lo íntimo, por lo que decidimos sin pensar. Nos toca observarnos, escucharnos de verdad y elegir con intención qué cosas sí queremos seguir nombrando. La empatía por encima del juicio, la verdad
por encima de lo cómodo, la dignidad por encima de lo normalizado. Y también tener el valor de cuestionar esas palabras que minimizan, esas frases que justifican lo que no tiene justificación, esos discursos que nos enseñaron a repetir sin entender, porque no se trata de hablar correcto, se trata de hablar consciente, de recuperar el lenguaje como un acto de libertad, no como una herencia incuestionable. Tal vez no puedas cambiar el mundo de golpe, pero puedes cambiar la forma en la que lo nombras. Y eso, aunque parezca pequeño, es el inicio de algo mucho más grande. Porque cuando cambias el lenguaje, empiezas a cambiar la forma en la que piensas. Y cuando cambia tu forma de pensar, empieza algo mucho más peligroso para cualquier sistema: la libertad. Así que la próxima vez que hables, pregúntate: ¿estoy diciendo realmente lo que yo pienso? ¿O solo es una herencia que nunca cuestioné? Y eso, justo eso, es el lenguaje en resistencia. Mi nombre es Diana Fuentes y te agradezco por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.